Bienvenidos a Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, hematólogo e investigador. Developing Hematology es un podcast con contenido en español y en inglés, donde tratamos diversos temas de hematología clínica con un enfoque global, recordando que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en países en desarrollo. Muy bien, pues bienvenidos a todos a otra edición de Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Estamos aquí con dos invitados de lujo. Tenemos al doctor Luis Villela. Él es hematólogo mexicano, pero estudió en España y estábamos ahorita platicando de cómo no se le quedó el acento español, ya que uno que va a España a veces a un viaje de 10 días y ya llega platicando de cuando vivió en España y llegó con su acento catalán. Entonces el doctor estudió allá en el Hospital Clínic y después hizo trasplante de médula ósea en el Sant Pau. También tiene una maestría en medicina molecular y es doctorando, está haciendo su doctorado. También es editor de la revista de Hematología Nacional de México, de la Agrupación Mexicana de Hematología. Y bueno, tiene muchas publicaciones, capítulos de libros y muy recientemente, como lo vimos en Twitter, ya que es un tuitero ávido en inglés, ya digamos, miembro de la comunidad internacional vicioso de las redes sociales como su servidor. Es SNI, Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, y lo aprovechamos para felicitarlo Muchas y para gracias. preguntarle qué se va a comprar con todos los recursos que van a llegar de la 4T. Ya ¿Cómo veremos, le ya va? veremos. ¿Cómo está, doctor Ya, Villela? ¿Cómo le va? muy bien, muy bien. Y muchas gracias por la invitación. La verdad es un gustazo estar con dos estrellas de la hematología mexicana, jóvenes, pero con la experiencia de cualquier hematólogo ya senior. Y bueno, Elías, un gusto saludarte Igualmente, doctor. y bueno, a ti también, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Ahora les quiero presentar al doctor Elías Eugenio González López. Como él no me envió su presentación personal, eso significa que yo tengo carta blanca para decir lo que yo quiera al respecto de él. Entonces, él es un Espero ser que sean cosas humano. buenas. Déjame ver qué se me ocurre ahorita. Ser humano, originario y residente de la ciudad de Monterrey. Estudió en medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, medicina interna y hematología. Es un regio de hueso colorado, hecho y derecho. Trasplantólogo, estuvo un tiempo en el Sloan Kettering y ahora trabaja con nosotros en la Clínica de Hematología Gómez Almaguer para todas sus necesidades hematológicas y sanguíneas en la ciudad de Monterrey. También hace investigación ahí, es el líder del comité de trasplante del Hospital San José y Zambrano de León Texalud, donde también es profesor de hematología, entrenando estudiantes de pregrado y estudiantes internistas en el área de nuestra especialidad. Y también es un hematólogo ya consumado y veterano, aunque es joven. No tan joven como yo, eso sí debo aclarar. Buenas noches, Elías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, al doctor Villela, estábamos platicando que ya teníamos mucho de conocernos y nos reencontramos ahorita, que hasta nos encontramos en nuestras vidas personales alguna vez. Y es un placer estar aquí con él y pues obviamente contigo, Andrés, que te veo todos los días, eh, para platicar acerca de lo que hacemos exactamente todos los días en un tema muy particular. Entonces, pues, otra vez muchas gracias por la invitación y pues adelante. Súper, pues vamos a platicar. El tema del día de hoy es el linfoma de Hodgkin y mucho tiene que ver pues digamos, grandes herramientas que tenemos para tratar la enfermedad. Ya tantos años que se ha podido curar esta neoplasia y siguen apareciendo nuevas estrategias que ya están cuestionando la manera en la que atendemos a los pacientes. Y bueno, es un tema rutinario en el día a día con los pacientes enfrente. Ahorita acabamos de ver
a un paciente con linfoma de Hodgkin, justo del grupo de pacientes que, pues, de esos que no todo va perfecto y que a veces uno se cuestiona cuál es el mejor siguiente paso. Entonces yo quisiera preguntarles primero a usted, doctor Villela, y luego a ti, Elías, ¿cómo tratan en general a las personas con linfoma de Hodgkin, digamos, los jóvenes o los adultos que tienen algún estadio limitado o enfermedad tanto limitada, ya sea favorable o desfavorable, o una enfermedad avanzada? ¿Cuál es su primera estrategia? Bueno, gracias, Andrés. Primero es determinar lo que tú dices, si es un estadio o si pertenece al grupo de los favorables, desfavorables o avanzados, que es en la forma en general que los dividimos. Los favorables normalmente son estadios muy tempranos, estadios 1 y 2, sin sintomatología B, sin enfermedad voluminosa y sin velocidad de sedimentación globular elevada. Los desfavorables ya tenemos o enfermedad voluminosa o velocidad de sedimentación globular elevada y aún siguen siendo estadios 1 y 2 en ellos. O los avanzados, que son los estadios 3 y 4. Yo creo que aquí no hay mucho que discutir. Yo sigo usando ABBD. ¿Por qué? Simplemente porque es mucho más barato y porque no ha habido quimioterapia más aceptable y sin tanta toxicidad como sería, por ejemplo, el BICOP, que es otra de las opciones que se pueden usar. Ojo, el BICOP lo he llegado a usar, pero en estadios desfavorables o avanzados, nunca en los favorables. Ese sigue siendo ABBD. El problema con el BICOP es que no tenemos procarbacina. Conseguir procarbacina en México es muy complicado. Entonces, definitivamente ABBD. ¿Cómo ves, Elías? ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, ¿Desacuerdo? 100%. De hecho, nuestra actitud en la clínica, y yo creo que desde el entrenamiento siempre ha sido apoyarnos en el ABBD. Obviamente nos entrenamos en un medio de recursos limitados, como es el hospital universitario. Entonces, pues obviamente eso te hace aprender a utilizar estos recursos de la mejor manera posible. Y digo, todos conocemos bien las guías, ¿no? El ABBD, a fin de cuentas, lo puedes meter en cualquiera de las etapas o de los estadios, o sea, de los niveles de riesgo en los que catalogues al paciente. Y puedes, y en cada uno de los niveles de riesgo tiene su lugar y su función. En el medio privado ya estamos empezando para los pacientes en etapa avanzada, 3, 4, ya estamos utilizando ABD. Tengo que decir que, a pesar de que digo, tiene buenas respuestas, etcétera, tiene sus bemoles, su neuropatía ocasional, con la cual ya nos hemos topado. Y la otra cuestión es, a pesar de, en teoría, ser un esquema de tratamiento ligeramente mejor, no necesariamente, creo yo ya como apreciación personal, lo consideraría muy superior a una BBD. O sea, BBD sigue teniendo su lugar, sigue siendo muy útil. Biacop realmente no lo utilizamos. Los franceses intentaron hacer una adaptación y de hecho con dacarbacina en vez de procarbacina, porque ellos tampoco tienen disponible ya, según entiendo yo. Pero pues igual, o sea, es toxicidad versus tal vez tener un poquito menos de respuestas completas, pero con los esquemas que podemos tener a futuro, son pacientes esos que no sobretratas, a los que curas con ABBD, y a los que no curas o te recaen o te progresan con ABBD, tenemos ya otros tratamientos posteriores con los cuales puedes meter en respuesta. Entonces, creo yo que, por lo menos personalmente, la toxicidad no está necesariamente muy bien justificada en esa primera fase, sobre todo cuando los puedes curar con algo muy, muy noble y con esquemas acortados en caso de una muy buena respuesta guiada por PET o pues el esquema completo en los pacientes de etapa avanzada o desfavorable. Claro, aunque un crítico diría eso que mencionaste, que eso lo puedes definir, es decir, si el paciente va bien o va mal con un PET intermedio. ¿Usted utiliza, doctor, esa estrategia? Doctor Villela y Elías, ¿cómo utilizan el PET intermedio para ayudar a los pacientes?
Mira, esa es una muy buena pregunta en ese sentido. Depende de dónde estemos. En lo privado sí lo utilizo, en las instituciones, desafortunadamente, en mis instituciones, que es el ISSSTE y el ISSSTESON. ISSSTESON es un ISSSTE local, es un ISSSTE estatal. No tenemos PET y el subrogar un PET es, híjole, sacarte canas verdes, moradas, rojas, y la verdad es que cuando lo consigues, pues ya estamos en el ciclo 4, ciclo 5, entonces realmente no es un PET interino, ¿no? Pero en lo privado sí lo utilizo, sí me enfoco mucho en el resultado de Deauville. Para aquellos que no estén muy familiarizados el score de Deauville, pues es simplemente tomar la captación de la glucosa y comparándola con ciertos sitios u órganos que dan una captación similar. Por ejemplo, un Deauville 1 es aquel que es mucho más bajo que la captación de los vasos a nivel mediastinal. Un Deauville 2 es uno que está arriba de esos vasos mediastinales, pero abajo de la captación hepática. Un Deauville 3 es algo parecido a la captación hepática. Deauville 4 arriba de la captación hepática y el 5 de igual forma arriba de la captación hepática. Y eso más o menos te puede decir si el comportamiento de la enfermedad es que te está respondiendo a la quimioterapia o se está comportando de una forma refractaria. Entonces, en ese sentido sí lo utilizo, y si está en Deauville de 1 a 3, sigo con el ABBD. Si está arriba del 4 a 5, aquí hay dos posibilidades. Puedo mandarlo a biopsiar si tengo la duda que realmente sigue siendo linfoma lo que tiene ahí, para poder definir y catalogarlo si es refractario o no. Si la biopsia en un Deauville 4 o 5 es positiva para linfoma, lo considero refractario y me voy hacia ese apartado. Si no, dependiendo de esto, puedo seguirme con quimioterapia hasta 6 ciclos o puedo también adicionar radioterapia. Y esto también depende del número o el score de Deauville. Si es 1 y 2, doy 20 Grays o le pido al radioterapeuta que dé 20 Grays, y si es 3, hasta 30 Grays. Muy bien, muchas gracias por esos comentarios. Sí. ¿Tú qué opinas, Elías? ¿Qué opinas de la radiación? La radiación, te fuiste directo a un tema escabroso. Bueno, nada más un tema, igual y nada más hablando un poquito más del PET. O sea, igual nosotros dirigimos el tratamiento en base a PET. Hay ciertas cuestiones que en general yo no he encontrado muy bien descritas, o he encontrado que se basan exclusivamente en el score de Deauville, pero yo creo que todos nos hemos encontrado con el paciente que ocasionalmente tiene un Deauville 4, pero una respuesta morfológica muy buena, o sea, que tiene una reducción del 90% de la masa tumoral. Y igual, y antes de contestar la pregunta de la radiación, ahí, ¿qué actitud tomarían ustedes? Porque habitualmente nosotros, por ejemplo, o lo que me ha tocado ahí en la clínica es un score 4, pero con una muy buena respuesta morfológica. A veces continuamos el ABBD y logramos respuestas completas al final del tratamiento. Casi siempre tendemos, obviamente, a dar los 6 ciclos completos. Pero a veces el score de Deauville hemos encontrado que no es absolutamente todo como puramente el score de Deauville, y que la reducción del tamaño de la masa tumoral a veces tiene mucho que ver. O nos puede ayudar a dirigir tratamiento. Y en personas que siempre tratamos de insistir, incluso en personas de recursos propios, digo, considerando que yo nada más me dedico a la medicina privada, pero pues tenemos pacientes que a veces pagan sus propios tratamientos. Insistimos mucho en ese PET intermedio, porque sí tiene un peso muy importante en el dirigir el tratamiento, pero ocasionalmente tenemos al paciente que no puede y hacemos una tropicalización que vendría a ser el TAC intermedio, ¿no? Y ese TAC intermedio, pues también, teniendo una respuesta morfológica parcial o más, muchas veces simplemente continuamos el tratamiento, pero un tratamiento extendido, y en una respuesta completa pues, se puede considerar suspenderlo. Eso obviamente es completamente local, ¿verdad? Y no hay mucha información al respecto, pero hemos
tenido buena experiencia teniendo esa postura. En cuanto a la radiación, ¿perdón? Yo creo que mucha gente lo hace, ¿verdad? Seguramente off the books, como dicen. Y para ahondar un poquito en lo que tú mencionabas, Elías, de acuerdo en que un concepto es que nunca o rara vez tenemos un PET inicial, sobre todo, inclusive en la medicina privada. Entonces a veces no sabemos cómo estaba antes metabólicamente y a veces uno se asusta a medio camino y pues no sabes cómo estabas antes, seguramente estabas peor. Pero bueno, otro comentario sí es que depende mucho de en qué estudio clínico te estés basando, en qué ensayo clínico, porque al menos los dos ensayos clínicos que yo utilizo para guiar la terapia, pues sí utilizan el score de Deauville. Y ahí tú te fijas, bueno, pues en este estudio, en el RAPID, para enfermedad limitada y en el RAFL, para enfermedad avanzada, si no me equivoco, ahí viene qué score de Deauville, en qué ciclo también, ¿verdad? Que para fines prácticos ya alguno lo generaliza, o al menos personalmente para al final del ciclo 2. Y ahí pues está uno atado de manos, entre comillas, porque ahí usan el Deauville para seguir esas recomendaciones. ¿Qué Totalmente. opina, doctor? Sí. Sí, definitivamente esos son los dos estudios pivote para utilizar el PET intermedio en una forma racionalizada y apoyada científicamente. Pero quiero agregarles, obviamente a ustedes ya no les tocó, pero anteriormente, previo al PET llegábamos, a mí me tocó la colita de usar gamagramas. Entonces, los gamagramas, a veces cuando hacemos tags y veíamos alguna masa voluminosa que era de 10 y se te redujo a 5 y todavía tienes tejido, pues hacías un gamagrama y estos gamagramas llegaban a captar, nos dábamos como todavía actividad en tejido. Y obviamente un gamagrama no es tan caro como un PET en la actualidad. Obviamente esto yo lo llegué a utilizar hace algunos años. Aquí en México, del 2003 al 2006, más o menos, todavía utilizábamos gamagramas junto con los tags. Pero en definitiva, si tienes la posibilidad de usar el PET, úsalo. Y si no, si el paciente no tiene tantos recursos, hablen con su médico nuclear y vean la posibilidad de que en masas residuales pudieran hacerse gamagramas. Fíjense, yo les tengo un tip más salvaje que el del doctor Villela. Sé de fuentes cercanas, aunque no admito que haya sido yo quien haya tenido esta práctica, pero en cierta máxima casa de estudios de la Ciudad de México hay un PET muy accesible por alguna razón. No sé si sea que ellos tienen su ciclotrón o si hay algún subsidio gubernamental, en fin, de tal manera que sale más barato para los pacientes comprar un vuelo en Viva Aerobús, ir a la Ciudad de México a hacer el PET y regresar al mismo día, ir al Zócalo a pasearse por ahí, a quejarse de la presidencia y luego aterrizar acá, que hacerlo en muchos hospitales de la ciudad. Y no admito que yo lo haya hecho, porque si no puedo estar en peligro. Y también buscamos patrocinios, así que si escucha Viva Aerobús, aquí estamos. Entonces, esa es otra estrategia que uno pudiera seguir por ahí para accesar a algo más económico. Pero bueno, cambiando sí, de tema. es muy buena idea, es muy buena idea Sí. porque siempre tratas de ofrecerle lo mejor al paciente, Claro. y en este caso, y yo también lo he escuchado, algunos pacientes lo han hecho también míos, otros pues no les gusta la Ciudad de México y dicen que no quieren ir, pero es muy buena idea. Lo van a incluir en una de las tarifas. Ándale. Ah, bueno. Y Por un bueno, año completo. platicando de esto de la radiación, y le pregunto a Elías porque en la clínica donde estamos hay un doctor que no le gusta mucho la radiación. Platícanos un poquito de eso, Elías. Sí, en general no somos muy ávidos de la radiación, sobre todo en primera línea. Pero pues no, digo, es un debate infinito, ¿verdad? Que existe en Hawking, en mucha literatura, muchos análisis y digo, de lo último que he revisado,
ya un par de metaanálisis, es que a final de cuentas el beneficio sabemos que es sobre supervivencia libre de progresión, no tanto sobre supervivencia global, con un limitado beneficio en supervivencia global en algunos estudios. Ahora, estos estudios fueron pre-era, o estos metaanálisis eran pre-era de los inhibidores de checkpoint, entonces pues habría que ver ahora qué papel juegan estos medicamentos en el utilizar o no utilizar la radiación. El problema o el pero que siempre hay para la radiación es que una vez que la das, ya no la puedes no haber dado. Entonces, eso conlleva obviamente los riesgos de neoplasias secundarias a la zona radiada y las complicaciones propias de todas las itis por radiación, le hace esofagitis, enteritis, colitis, cistitis, etcétera, etcétera, etcétera. E insisto, el problema es que a veces yo creo que lo más triste que a veces a uno le puede pasar como hematólogo es que se te muera un paciente en remisión por una cuestión no relacionada a la enfermedad. Entonces, pacientes complicados por dosis de radiación, que aparte es otra cuestión, no en todo el país existen los aparatos tan modernos para administrar radiaciones moduladas en zonas muy específicas y siguen siendo aceleradores de cobalto, como el que se andaban robando hace unos años en la carretera. Entonces, yo creo que es algo que hay que adaptar, obviamente. Hay pacientes que sí pudieran tener un beneficio. Lo hemos utilizado para enfermedad localizada en zonas que no, que la afección no es tan importante. Por ejemplo, viene a mi mente una paciente que tenía una etapa 1A, que incluso después de la excisión de la biopsia excisional se hizo un PET y la paciente ya no tenía enfermedad medible. Entonces, pues se dieron 2 ciclos de ABD, radiación local aquí a la zona del cuello y chan chan, se acabó. Y la paciente tiene 6 años en remisión. Entonces, digo, sí tiene su lugar. La postura de nosotros es que en general tratamos de utilizarla lo menos posible en primera línea. Y eso que mencionas también me lleva a la lógica del Echelon 1. A mí, yo no soy tan fan del Brentuxi en primera línea. Debo admitir que no soy tan fan del Brentuxi en general. Pero, y es mucho porque en ese mismo estudio, el beneficio de pacientes con enfermedad avanzada de esta terapia, pues es también en supervivencia libre de progresión y es un porcentaje pequeño, no es tan grande. Y por el otro lado, lo que lo hemos utilizado, pues sí, hasta nos hemos echado para atrás y recordarás por ahí, Elías, casos de colitis, de neuropatía autonómica, de neutropenias, en fin, tanto que decimos mejor no y nos regresamos a la BBD. ¿Usted tiene experiencia con Brentuxi en primera línea, doctor Villela? Tengo un par de pacientes, no soy muy fan también por lo que ustedes mencionan, aparte que esto solamente las aseguradoras lo pueden cubrir, ¿no? Institucionalmente, ni soñar dar brentuximab en primera línea, sí cuesta trabajo en recaídos y refractarios, en primera línea te lo echan para atrás, por lo que hemos hablado anteriormente de los otros esquemas. Este par de pacientes han sido muy seleccionados en pacientes muy jóvenes, menores de 40 años, mujeres que trato de preservarles la parte de fertilidad, porque son pacientes jóvenes y que desean tener familia. Tal vez eso es lo único que me ha llevado a tratar de dar un esquema de brentuximab combinado con ABD. Pero hasta ahí, no es para mí algo prioritario dar el monoclonal. Yo creo que podemos seguir manejando perfectamente ABBD como ya lo hemos hablado. Y con respecto a la radiación, me vino a la mente alguna plática que tuve con la gente del Princess Margaret en Toronto. Ustedes saben que Toronto es la capital de la radioterapia para Hodgkin. Estadios 1 y 2
todos reciben radioterapia, pero bueno, eso se entiende, ellos tienen una experiencia enorme en radioterapia y algo que ellos me dijeron, doctor, usted indique la radioterapia si confía en su radioterapeuta. Si su sistema no es de confianza para usted, de quimioterapia. Es decir, no están casados ellos en que a todos radioterapia, aunque ellos dominan muy bien radioterapia. John Curubilla, que es parte también del Princess Margaret, ahora está dedicado a la parte de drogas de investigación ahí. De igual forma, hay pacientes que a veces daba radioterapia y a otros les daba quimioterapia. ¿Cuál era la decisión? Pues la plática también con el paciente. A veces nos falta incluir un poquito más al paciente y decirle, a ver, con radioterapia vas a tener todo lo que ya mencionó Elías, y esta es la posibilidad. Con la quimioterapia vas a tener esto y estas son tus posibilidades. Y ellos decidían, y obviamente si ellos tienen que pagar, también ven los costos, ¿no? A veces les era más fácil ir consiguiendo el dinero quincenal, mensualmente, que dar un pago de un tratamiento de radioterapia en un solo pago. Entonces, también eso influye. Claro, la duración del tratamiento también, ¿verdad? 12 También. aplicaciones de BBD contra 4 y la radiación, pues es muy rápido. Exacto. Pero bueno, vamos a cambiar de chip y quiero platicarles o preguntarles en su experiencia cuántos pacientes de Hodgkin, siendo cuando todos se curan o casi la mayoría se pueden curar, necesitan un tratamiento de segunda línea. Siempre un momento incómodo porque las chances son siempre que te va a ir muy bien, pero ese momento cuando ves el PET y dices, oh, Híjole. Oh, oh. por no decir una grosería, Y ¿cómo ahí ven? empiezas a sudar. Sí, yo trato de no ser muy optimista y más porque aunque la enfermedad es muy curable, como tú dices, dependiendo también de cuántas variables de mal pronóstico pueda tener un paciente, porque se puede ver muy bien. Y les cuento la historia de una chica que incluso le conseguimos el primer brentuximab en México, pero que fue en uso compasivo después de una BBD. Era una chica joven, 19 años, en un estadio 2A, y yo dije, híjole, de ABBD te va a ir yo diciéndole te va a ir muy bien, prácticamente diciendo, te vas a curar, ¿no? Y oh, sorpresa, 2 ciclos completos de ABBD y las bolitas no se quitaban. Y le haces un estudio de valoración y tiene nuevas lesiones. Entonces ahí es donde ya empiezas tú a sufrir porque, pues, ¿qué le haces? Entonces era una persona que no tenía recursos, que estaba siendo apoyada por una fundación y lo que hicimos fue buscarle un uso compasivo. En aquel entonces que empezaba el brentuximab a empezar a mostrarse en los estudios, conseguimos a través de Seattle Genetics en aquel momento, todavía no se convertía o no era absorbido por Takeda, conseguir el brentuximab en uso compasivo. Lo trajimos a México y también parecía que te iba de maravilla. En el 6º ciclo, muy bien, desaparecieron derrame pleural, una masa voluminosa mediastínica que había avanzado, etcétera, etcétera. 10 ciclos, regresa la enfermedad. Desafortunadamente, pues ya no teníamos para más que ofrecerle a esta chiquilla, ¿no? Ya en ese entonces 20 años, con un hijo que iba a dejar, y a veces pues eso te pega demasiado en ese sentido, ¿no? Entonces, siempre trato de no ser ya tan pues, darles la posibilidad de curación inmediatamente. Siempre me baso en los puntos de las variables de mal pronóstico y trato de ser lo más sincero. Mira, tú tienes estos, tienes
tal vez esta posibilidad de curación, pero la otra no, y estas son tus opciones. Y es más o menos la forma en que yo trato de hablar con ellos y ofrecerles ya ese tipo de tratamientos. Bueno, sí, 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 todos hemos tenido el caso que no avanza exactamente como queremos. Yo creo que para fines prácticos, si agarráramos el global de todos nuestros pacientes, más o menos unos 3 de cada 10, 4 de cada 10, incluso dependiendo del mes y de la racha y de la secuencia de pacientes, van a necesitar un tratamiento de segunda línea, aproximadamente. Totalmente. Entonces, así, da igual, un 40% te diría, dependiendo de los factores de riesgo, ¿no? Eso es Claro. definitivo. Probablemente para enfermedad avanzada, yo diría, para enfermedad limitada 10 a 15%, enfermedad correcto. avanzada 15, 30, 40% si quieren, pero también tenemos tratamientos muy buenos de segunda línea y eso es parte pues, de la discusión de hoy, es decir, ¿cuál es su estrategia preferida para un paciente de segunda línea? Si hacen alguna diferencia en los pacientes que son refractarios o que recaen tiempo después, que también siempre es un tema muy interesante. Siempre uno trae en mente ese paciente que no jala con nada y que es el que uno recuerda, como ya nos platicó el doctor Villela, y cuando lo estaba platicando parecía que conocía un caso que yo también atendí con un desenlace similar. Estos casos refractarios en comparación con estos en recaída. ¿Cuál es su estrategia preferida de segunda línea y por qué? En definitiva, si estuviera en España, sería ESHAP y un autotransplante. Yo creo que el papel de rescate intensivo con ESHAP, DHAP o ICE sigue siendo muy bueno, y más en Hodgkin, y obviamente con rescate de un trasplante autólogo. Yo muy raro utilizo monoclonales aún con rescate, solamente si tienen la posibilidad, porque muchos de nuestros pacientes, como les decía, no la tienen, pero si es así, trato de hacer la aproximación que el Sloan Kettering hace, que son dar brentuximab 2-3 ciclos, evalúo de nuevo el PET, si no hay enfermedad, yo trato de consolidarlos como un autólogo. Si hay toda la enfermedad, le doy 1 o 2 ciclos de DHAP, tratando de reservar el segundo para movilizar y va para el trasplante. Es la aproximación que normalmente hacemos por acá. Platicando también de creo este que escenario de recursos limitados, nosotros en la universidad preferimos esquemas o no usamos mucho el ESHAP, no nos encanta tanto la citarabina, porque no sé si usted lo administre de manera intrahospitalaria, eh, y acá pues no tenemos camas disponibles, es un problema. Entonces tendemos más a utilizar gemcitabina o ICE, que son esquemas que se pueden dar más fácil de manera ambulatoria, pero igual pues son digamos, el abordaje tradicional de la segunda línea es el que domina en ese escenario. Y en el de los recursos disponibles, pues hay una bonanza ahí de sí. estrategias que uno no sabe ni qué hacer. ¿Qué opinas tú, Elías? Pues básicamente, digo, yo creo que en mi cabeza divido los esquemas de segunda línea en esquemas con núcleo de platino, esquemas con núcleo de gemcitabina y los anticuerpos monoclonales, que los podemos subdividir aún más en inhibidores del checkpoint o inhibidores del punto de control o de PD1 y el brentuximab, ¿no? El anti-CD3. Entonces, honestamente, en la clínica nos hemos estado moviendo lento pero seguro, y yo creo que ya en forma casi definitiva en los pacientes que tienen algún tipo de seguro de gastos médicos hacia la utilización de los inhibidores de PD1 en segunda línea. Yo todavía tengo grabado en la memoria la primera vez que pusimos un
Bueno, vamos a decir la segunda vez, porque la primera vez no sé si vayamos a caer en esta historia, pero esa fue una historia no tan afortunada, pero tenía muchos potenciales puntos de riesgo. Pero ya la segunda vez que lo utilizamos en un paciente virgen a inhibidores de checkpoint, y luego otra vez en un paciente multitratado, y luego en otras ocasiones en segunda línea. Yo creo que en la clínica la empezamos a utilizar ya con un poquito más de regularidad alrededor del 2018. Primero con nivolumab y luego ya nos empezamos a adoptar también el pembrolizumab e incluso esquemas combinados de nivolumab, brentuximab. Hemos estado saltando honestamente entre uno y otro, sobre todo pues porque no tenemos estudios comparativos, hasta recientemente que se comparó brentuximab contra pembrolizumab. Pero la realidad de las cosas es que tanto brentuximab más nivolumab o pembrolizumab en monoterapia es lo que hemos estado utilizando cada vez más con muy buenos resultados. Yo creo que de cada 10 pacientes que tenemos en recaída que metemos en un rescate con inhibidores de checkpoint, 9 tienen una respuesta completa, o 8 o 9 pacientes logran una respuesta completa. Hasta el momento seguimos haciendo el trasplante autólogo en casi todos los pacientes que logran una RC con los inhibidores de checkpoint. ¿Por qué? Pues porque todavía tampoco tenemos muy bien definido, sigue pareciendo que es la línea clara a seguir, consolidar con un trasplante en un paciente en recaída. Sin embargo, sí tenemos un par de pacientes que han estado con inhibidores de checkpoint y ya incluso han suspendido su tratamiento con los inhibidores con ellos y no han tenido recaídas, principalmente porque ellos no se han querido trasplantar, ¿no? Han rechazado el trasplante autólogo. Entonces rechazan el trasplante, se dan aproximadamente 6 ciclos, por ejemplo, de pembrolizumab, se suspende el tratamiento y los pacientes que tenemos hasta ahorita han continuado en remisión. Algunos han recaído después del pembrolizumab, incluso después de no haber recibido un trasplante, y el reiniciar el tratamiento ha logrado respuesta. Creo que tuvimos una paciente, no recuerdo, Andrés, que recayó post-pembro y ya no respondió al pembro, pero no estoy seguro, no recuerdo. Entonces, pero en general nos hemos movido a utilizar estos medicamentos de segunda línea. Ahora, no son para todos los pacientes, igual. Hay pacientes a los que les das los inhibidores y no responden. Y sigue la enfermedad en DOVIL 4, DOVIL 5. Y aquí hay un punto también muy curioso acerca de la evaluación de la enfermedad. Porque hay pacientes que no logran una respuesta por PET como tal, pero la enfermedad clínicamente se estabiliza. Desaparecen muchas adenopatías palpables y el paciente se siente físicamente mucho mejor. Es un punto medio curioso porque todavía no sabemos muy bien qué hacer con estos pacientes. Y por otro lado, está el paciente que definitivamente tiene cero respuesta a los inhibidores de checkpoint y la quimioterapia tradicional, insisto, con núcleos de platino, núcleos de gemcitabina, sigue siendo bastante, o logran todavía respuestas en estos pacientes. Entonces, creo que estamos en un punto muy interesante en el cual todavía las cosas están moviéndose mucho en esta arena movediza del tratamiento de segunda línea. Y las posturas cambian muy rápido. Y todavía estamos tratando de encontrar el piso entre cuál es el mejor tratamiento y cómo seleccionar a un paciente para uno o para otro tratamiento. Creo que todavía falta mucha información, pero es muy agradable tener ahora estos nuevos medicamentos que antes no teníamos y que te rescatan pacientes que antes eran irrescatables. Claro, como que la tendencia va a usar estos inhibidores de checkpoint antes y como que le están ganando algo de terreno al Brentuxi. Y eso me llama mucho la atención porque cuando uno revisa los estudios de segunda línea, las respuestas completas con Brentuxi monoterapia no son tan abrumadoras, son modestas. Ya el doctor Villela nos explicaba cómo estas estrategias de uso Brentuxi solo, y si no jala, si no funciona, le agrego quimioterapia para asegurar esa respuesta y luego llevar a los pacientes a trasplante. Misma que hay también con inhibidores del checkpoint. Inhibidores del checkpoint en monoterapia y si no funcionan, se cambia por quimioterapia o agregamos quimioterapia. Pero si se fijan las respuestas completas del Brentuxi monoterapia, son parecidas a las respuestas completas
de los inhibidores del checkpoint en segunda línea, aunque nuestro sesgo personal, como dijo Elías, es que aparte de su conflicto de interés con Ambrose, Pembro y Nivo, no es cierto, este, es que son un poquito mejores, pero los números en los ensayos clínicos son bastante similares. ¿Por qué creen que sea esto? Yo ya tengo una idea, pero quiero saber por qué tenemos un sesgo a usar más inhibidores del checkpoint que Brentuxi. O si esto no es así, ¿por qué? En mi caso, yo creo que he usado más Brentuxi que inhibidores de checkpoint, y más en las instituciones, te digo, por la forma en que se escala el que nos autorizan. En privado solamente he usado combinado Brentuxi más Nivolumab, que en esos casos no le fue muy bien a mi paciente, tal vez por el tipo de enfermedad muy refractaria en todos los sentidos desde un principio. ¿Por qué Pembro y Nivo? No lo sé, nunca he usado Pembro y me estoy muriendo de ganas de usarlo, y ahora con los nuevos reportes, aunque tienen un seguimiento muy pequeño de 32 meses más o menos, pero el update de una publicación en Blood de Pembro más Pembro 3 ciclos más ABD por 4, híjole, yo ya quisiera que así se mantuviera, ¿no? No hay curva, es una línea flat, 100% de libre progresión, 100% de sobrevida global, que en primera línea, que si se mantienen así, yo creo que eso sí va a cambiar por completo el inicio de tratamientos para enfermedad de Hodgkin, y sería la primera vez que estaríamos hablando de curación completa en este tipo de pacientes, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría escuchar a ustedes que sí tienen experiencia, y yo sí quiero hacerles una pregunta. ¿Qué diferencias han notado entre Nivo y Pembro, principalmente con las complicaciones de tipo de autoinmunidad? Porque a mí me ha tocado con Nivo, al paciente que le dimos Nivo Brentuxi hizo una hepatitis autoinmune de esas también llamativas, ¿no? Pues, híjole, digo, la pregunta, ya yéndonos a estos nuevos fármacos, entre la comparativa entre Nivo, Pembro y Brentuxi, a final de cuentas, pues no existe. Entonces, es completamente, digo, podemos tener números similares, pero a final de cuentas, lo único que tenemos en comparación real en la clínica es la apreciación que tenemos de cada uno de sus medicamentos. Por lo menos en los pacientes en los que los hemos utilizado, hemos tenido una tasa de complicaciones casi nula. O sea, honestamente, los inhibidores de checkpoint casi no nos han presentado efectos secundarios. En los pacientes en los que nos los ha presentado, han sido pacientes multitratados, y específicamente en los 2 pacientes en los que hemos tenido complicaciones graves, fueron pacientes que ya estaban trasplantados de forma alogénica. O sea, fue un paciente que tenía un trasplante haploidéntico, ya también multitratado, digo, por eso terminó en un haploidéntico, que si quieren ese puede ser otro tema, a discutir el haploidéntico en Hodgkin. Pero era un paciente con un trasplante haploidéntico y se le dio tuvo una progresión post-trasplante y le dimos nivolumab, y tuvo una enfermedad de injerto contra huésped hepática también. Pues obviamente en el caso de él fue letal. Y tuvimos otra paciente que también tenía ya un trasplante haploidéntico, y le dimos, ella también estaba con nivolumab a dosis bajas, por así mencionarlo, y ella tuvo una encefalitis asociada al uso de nivolumab, que resolvió con el uso de dexametasona, y tuvo una reversión completa de su sintomatología neurológica. Fuera de esos 2 pacientes, no hemos presentado, curiosamente, manifestaciones autoinmunes en los pacientes que hemos manejado nosotros. Tendríamos que hacer la cohorte de pacientes que tenemos, pero yo diría que por lo menos ya deben de ser más de 10. Y no hemos visto de forma frecuente o importante la presencia de efectos secundarios, a diferencia del uso de brentuximab.
en donde la neuropatía sí se presenta en estos pacientes, en la mayoría de los pacientes que hemos ido manejando, sobre todo con el uso continuo del fármaco. Yo creo que eso sería principalmente lo primero que me hace pensar más en uno que en otro. Y la otra cuestión es que el brentuximab, por lo menos en nuestros pacientes, cuando lo hemos utilizado como monodroga, digo, tratando de hacer una comparación monodroga, el brentuximab cuando lo hemos utilizado como monodroga en nuestros pacientes, no hemos tenido la tasa de respuestas completas que yo esperaría que tuviéramos, o que, digo, de forma burdamente comparativa, si hemos tenido con los inhibidores de checkpoint. Entonces, mi impresión es que los inhibidores de checkpoint son muy nobles, tienen una tasa muy baja de efectos secundarios, y que incluso al no lograr respuestas completas por imagen, el paciente en general sí refiere una mejoría importante de su sintomatología y de las adenopatías presentes. Digo, obviamente todo esto es subjetivo, pero Claro, es lo que yo les pudiera decir. yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que la tolerabilidad y cómo los pacientes a veces se sienten muy bien, pues te sesga o te influye de cierta manera para que uno continúe usándolos, ¿verdad? En contraste con una neuropatía o alguna complicación adicional, su tolerancia hace que le perdones esas respuestas que a veces no son perfectas. Y a los pacientes, obviamente, el mecanismo de acción les encanta a los pacientes que, ¿cómo les explicas que su sistema inmune va a atacar la enfermedad? Eso es uno de los que no necesariamente es bueno, ¿verdad? Pero es algo como, también luego los pacientes ya, sobre todo los que están primarios refractarios, ya cansados de haber invertido su tiempo y esfuerzo en recibir un tratamiento que aparentemente iba a ser muy bueno y al final del día siempre no lo fue. Ofrecer este medicamento que no es quimioterapia es pues algo que siempre se recibe con más facilidad en contraste a te voy a dar quimio, pero ahora va a durar 3 días seguidos y vas a tener que venir más seguido y luego te voy a tener que hacer un trasplante, que siempre cae como un balde de agua fría para los pacientes en esa conversación difícil que ya hemos platicado. Y bueno, siempre está el tema de que si no funciona puedes utilizar quimioterapia. Nivo Brentuxi a nosotros tal vez nos gusta menos porque en el estudio de fase 2 eh, del doctor Herrera eran 4 ciclos de Nivo Brentuxi y luego trasplante, y si no salían del estudio. Y a veces eso hace que no, las aseguradoras no te dejan usar más ciclos. Entonces te quedas como que chin, pues ya quemé el cartucho, entre comillas, ya usé las 2 moléculas y mi paciente no está en remisión, ¿qué voy a hacer, verdad? Entonces, a veces, ¿cómo vas a dejarlo con Brentuxi monodroga o Nivo monodroga? Y por eso creo que esa estrategia no ha sido tan, a lo mejor la usamos un tiempo porque era lo más sensual disponible en el momento, ¿verdad? Pero ahora pensamos más a futuro y en secuenciar las terapias y bueno, de estas combinaciones que ya lo mencionó el doctor Villela de quimioterapia con inhibidores del checkpoint, que al principio uno no quiere darles ni esteroide porque no vayas a inhibir los linfocitos, pero ahora ya sabemos que en combinación con quimioterapia o secuenciados tienen su actividad, inclusive dándole un rol al trasplante autólogo en personas quimioresistentes, que bueno, no son estudios comparativos ni aleatorizados, pero quien dice que estos inhibidores del checkpoint cambian un poquito el escenario de los pacientes, y hay también hasta casos ahí de la radioterapia, en fin. Entonces yo creo que estos sí han venido a cambiarlo. A mí me gustaría que estuvieran disponibles para todos. De hecho, acabo de escuchar un podcast y leer un paper de un grupo de investigadores de Canadá llegando al tema que quienes están, pues no tienen todos los recursos tampoco, y ahí está el doctor Chris Booth, quien dirige una cantidad de proyectos de investigación sobre oncología global, y hacen este proyecto de la isla desierta, de cuáles son los medicamentos que te llevarías a una isla desierta, que están en la lista de medicinas esenciales de la OMS, y en esa lista pues ahí están los inhibidores del checkpoint como uno de los medicamentos que le pueden cambiar la vida a una persona que quisiéramos todos tener. Y eso me lleva al siguiente punto, a cómo podemos utilizar estos medicamentos. Algo interesante del Pembro Sí. que me parece muy,
así como que muy absurdo, es que se dosifica flat, es decir, que se dosifica sin el famoso por kilo o Ok. por metro, porque sí, porque pues nadie sabe cuál es la dosis correcta de un anticuerpo monoclonal, no hay ningún tipo de diseños de estudios que nos digan pues qué es lo que se tiene que hacer. A mí me encanta preguntarle a los residentes cómo se eliminan los anticuerpos monoclonales y siempre dicen que por el riñón y por el hígado y cuánto duran en el suero. Es un tema bien interesante. Y también volvemos a lo de las dosis bajas que ya tocó un poco el tema Elías. Ni Sí, siquiera se sabe cuál es la dosis mínima efectiva. Sabemos cuál es la dosis máxima tolerada, la dosis que te provoca. Por ahí Elías dice que no nos tocó ver un evento adverso y le recuerdo a una paciente que perdió como 10 kilos de peso hace poquito, aunque no era un Hodgkin, mm, un primario de mediastino, y pues sí quisiera uno usar lo mínimo que se pueda y jugar ahí con las dosis. Y ahí es donde esto de las dosis bajas de nivolumab, simplemente porque hay una ampolleta de 40 miligramos, pues lo hemos usado y en la universidad lo usamos en el consultorio, también lo hemos usado en privado para la gente que paga de su bolsillo y funciona. Funciona, no nos lo que esto es pasa, algo que todo el mundo quisiera escuchar. 40 miligramos de nivolumab funcionan cuando no tienes nada más. Hay que gastar en eso y después se abren puertas, ¿verdad? Entonces, ¿querías decir algo, Elías? sí, lo que pasa es que en mis noches de soledad y de entrar en madrigueras de temas complejos, hay un vicio muy grande en el desarrollo de fármacos, sobre todo ahora de los anticuerpos monoclonales y de todos estos inhibidores de checkpoint, de los bioespecíficos, de las moléculas pequeñas y el vicio que continúa, porque aparte es conveniente de cierta forma de las farmacéuticas, es desarrollar estos nuevos fármacos como si fueran quimioterapias antiguas, en base a una medida que se llama dosis máxima tolerada. Entonces, casi todos los fármacos, incluso los nuevos, salen con estas dosis recomendadas, que son las dosis máximas toleradas, porque, pues, como todos sabemos, en las quimioterapias tradicionales, mientras más quimio, pues mejor, más efectividad. De ahí todo el principio del trasplante autólogo. Pero con estos fármacos, su mecanismo de acción es tan diferente que no necesariamente la dosis máxima tolerada es la mejor. Incluso en la fase 1 de nivolumab, la dosis terapéutica, las dosis más bajas terapéuticas efectivas, las dosis terapéuticas efectivas más bajas fueron de 0.1 por kilo, cuando la dosis recomendada es de 3 por kilo. Entonces, estás hablando que es un mundo de diferencia entre lo que puede llegar a ser efectivo cuando tienes una reacción literalmente antígeno-anticuerpo, a diferencia de lo que buscas con un medicamento que va a ir a quelar el ADN. Entonces, todavía creo que estabas aprendiendo mucho. Obviamente, esa información no va a venir de las farmacéuticas, porque pues a ellos les conviene vender lo que venden, y tendrá que venir de las instituciones educativas y académicas y de investigación que hagan este tipo de ensayos para buscar las dosis terapéuticas efectivas en los pacientes, sobre todo nosotros que necesitamos ahorrar recursos. Y como dice Andrés, nosotros hemos visto respuestas completas desde 40 miligramos de nivolumab y pues tiene mucho sentido. O sea, si estás inhibiendo el PD1 en el linfocito y el linfocito se avienta a varias celulitas de Ripstenberg, pues qué mejor. Entonces, sin necesidad de sobresaturar el sistema, inhibiendo, cuando ya tal vez ni siquiera estás inhibiendo ningún antígeno específico y nada más están flotando estos anticuerpos por ahí. Obviamente, digo, esto es todo teórico, pero a lo que voy es que, sobre todo con todo lo que son los anticuerpos monoclonales, moléculas pequeñas y específicos, yo no estoy tan convencido que las dosis recomendadas sean las únicas que debemos utilizar. Y nosotros en este tipo de países de recursos limitados tenemos que empezar a probar cosas no tan cuadradas, tal vez. Totalmente de acuerdo. Les recuerdo, digo, rituximab no se utiliza en Hodgkin, pero la dosis de rituximab, lo que cuenta el autor principal y el
que más usó este medicamento, que fue Bertrand Coiffier, fue que llegaron a esa dosis porque era lo que tenían en el almacén para el protocolo. O sea, no era porque encontraron una dosis, ni siquiera hicieron una dosis máxima tolerada. Era lo que tenían en el almacén. Hicieron cuentas y dijeron, para 300 pacientes, tanto, así nos da, vamos, arranquémonos ahí. Y la verdad es de que pues, ustedes lo han visto. Y luego, fuera del oncológico, igual, las dosis bajas de rituximab en otras patologías no hemato-oncológicas como PTI han sido mucho mejores o de igual de efectivas que dar 375 miligramos. Entonces, yo creo que tiene mucho sentido de que se practique el buscar ahora la dosis mínima efectiva para este tipo de neoplasias y poder acercar este tipo de productos que son muy buenos a la mayor cantidad de pacientes en este sentido. Claro, y bueno, lo escucharon primero aquí en Developing Hematology. Usen dosis bajas de nivolumab para tratar a sus pacientes cuando haya la manera, cuando tengan un problema, y con gusto les ponemos el link de la publicación. Hay varias series de casos ya publicadas al respecto, inclusive una local que creo que se aceptó como una comunicación electrónica en la ASH, pero ahí podrán ver el link en la página. Y bueno, otra terapia que a lo mejor no es muy nueva es el trasplante halogénico, pero sí cuesta lo que cuestan, a lo mejor en la universidad lo que cuestan 3 dosis de nivolumab a dosis plena es lo que te cuesta un trasplante halogénico. Entonces también es una estrategia que a veces uno, digamos, quien no está familiarizado con el trasplante halogénico, cree que un paciente con un linfoma activo o en respuesta parcial o con la enfermedad activa no va a responder a un trasplante halogénico y muchas veces podrá ser la razón por la cual nunca llegan a trasplante o a ser referidos estos pacientes con las enfermedades, entre comillas, indolentes, pero sí funciona. ¿Qué opinan del trasplante halogénico? En definitiva, yo creo que el trasplante halogénico sigue teniendo un papel importante, en especial aquellos que recaen posteriormente a un trasplante autólogo o que no se les hizo por algún motivo y que se le quiere ofrecer algo más después de varias líneas de tratamiento. Yo creo que sigue siendo fundamental el trasplante halogénico, y ahora con las nuevas, bueno, no nuevas en mi época, que era acondicionamiento reducido, te hace más factible con menos toxicidad y poderlo utilizar en pacientes con mayor edad. Ahora, bueno, ya Elías hablaba del haploidéntico y que sí, es un tema que tú dices, bueno, un haploidéntico para una enfermedad que se puede curar. Pues mi pregunta es, si llegamos hasta el extremo de un trasplante halogénico, pues es una enfermedad que ya no es tan curable, hay que ofrecerle algo más, y si el paciente es joven y te dice, oiga doctor, deme algo, pues yo creo que aún un haploidéntico, que eso nos facilita aún más el utilizar un trasplante halogénico, yo creo que se puede utilizar en este tipo de pacientes. Y no solamente de eso, si recaen después de un trasplante halogénico, pues todavía nos queda la infusión de linfocitos del donante en este tipo de pacientes, que también ha habido respuestas en grandes masas. Yo me acuerdo una en el hospital clínico precisamente, paciente joven, 23 años, un trasplante con acondicionamiento reducido, redujo la masa, persistía la masa, a los 2-3 meses empezó a crecer, aplicación de DLI o de infusión de linfocitos del donante, y bueno, Sansan desapareció aquello como por arte de magia. Entonces, yo creo que sigue siendo una herramienta más en el tratamiento de enfermedades de mal pronóstico en Hodgkin. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que, digo, todos sabemos que el Hodgkin es una enfermedad ocasionalmente traicionera, que después de a veces varios años de remisión vuelve a tomar la cabeza.
y luego se vuelve el paciente eternizado en tratamientos una y otra vez. Y todos hemos llegado al punto en el que se te empiezan a acabar las herramientas ya para lograr respuestas. Entonces, yo creo que la parte más difícil desde mi punto de vista en cuanto al halogénico en estos pacientes no es si se debe hacer o no se debe hacer. Creo que queda muy claro que hay casos en los que los tenemos que hacer. La pregunta más difícil para mí yo es, ¿cuándo lo debo de hacer? ¿En qué momento lo hago? Porque si no lo hago y se me pasa el tiempo de hacer el trasplante, tal vez ya no lo vaya a hacer en las mejores condiciones posibles, que es una RC, ¿no? Y yo si me adelanto y tal vez estoy sometiendo al paciente a un riesgo innecesario y pude haberlo rescatado con otro esquema de aquello. O tal vez no me esperé a tener la mejor respuesta, porque el trasplante halogénico, como lo dejamos ya como un tratamiento al final, es muy difícil escoger el punto de dónde hacerlo. Y honestamente yo no tengo una respuesta así muy clara. Yo creo, insisto, que es lo más difícil desde mi punto de vista, decidir cuándo hacerlo o cuándo no. En cuanto a hacerlo y si está indicado, sí, insisto, los pacientes, normalmente nosotros seleccionamos a los pacientes que ya tienen múltiples tratamientos, tienen una recaída post-trasplante autólogo, logras una siguiente respuesta completa y casi siempre tratamos de llevarlos a un trasplante halogénico. El trasplante haploidéntico es algo que pues ha venido a revolucionar la cantidad de trasplantes que uno puede hacer, porque ahora pues prácticamente todos los pacientes tienen donador. Y hay un par de estudios retrospectivos grandes, uno francés y el otro no recuerdo específicamente de dónde, pero uno es del grupo francophone de linfomas, en donde incluso se compararon los donadores HLA idénticos con los haploidénticos y los haploidénticos resultaron ser superiores en cuanto a supervivencia global. Entonces, insisto, si se puede hacer y saben hacerlo y tienen la experiencia para realizar los trasplantes, sí es una opción terapéutica para estos pacientes. Lo difícil es, insisto, cuándo lo hago, en qué momento. Yo creo que el mejor punto sería al lograr la mejor respuesta posible después de una recaída post-trasplante autólogo. Claro, siempre llega uno con un paciente en remisión tras haber recibido a lo mejor un inhibidor del checkpoint o Brentuxi y después de un trasplante autólogo y dices, chin, lo tendré que exponer al riesgo de enfermedad de injerto contra huésped o ya estará curado o qué vamos a hacer. Híjole, si yo fuera el paciente no les puedo decir lo que haría, porque también está el retratamiento y las respuestas, ¿verdad? Claro. Y también puede uno trasplantar un paciente que no esté en remisión completa. ¿Qué decisión? Siempre es algo, como dice Elías, pues nadie tiene la respuesta, individualizado. Y bueno, pues cada casito ahí se va avanzando, no se tiene uno que romper la cabeza tampoco tanto. Sí, claro, tenemos excepciones a las reglas en todos los pacientes que tenemos nosotros, pacientes que nunca se hicieron el halogénico y siguieron en checkpoint, o simplemente ya suspendieron todo y no han tenido recaídas. Ya conforme uno va avanzando en las líneas de tratamiento, el árbol de posibilidades se va abriendo sus ramitas y se vuelve cada vez más individualizado. Y es donde el trabajo en equipo y las discusiones entre colegas tienen mucho valor. Sí, yo creo que aquí juega un papel importante, varios aspectos. Siempre también el monetario, es decir, si lleva una respuesta increíble con un inhibidor de checkpoint, pero él lo está pagando o tiene una aseguradora con un límite de costos, híjole, es ahí donde tú dices, bueno, le dejo dar y si recae, ese es el problema, ¿no? Yo creo que igual hay muchas cosas que deben de irnos tomando. Yo creo que hay algún subgrupo de pacientes que yo ya pensaría en un halogénico y que, bueno, pues las canas en mi barba más o menos me dan esa pauta en el sentido de que cuando veo que yo utilizo menos checkpoint, pero cuando veo que un paciente no va bien con quimio, para un trasplante autólogo lo tengo con una respuesta parcial o cosas así, digo, bueno, ¿lo hago gastar para un trasplante autólogo o lo llevo a un halogénico?
Entonces, yo creo que ahí lo platico con él, obviamente, pero le pongo un poquito más de piedras del lado del halogénico, a ver si lo logro convencer en ese sentido. Obviamente, platicando los riesgos también de enfermedad de injerto contra huésped o hospedero, que es otro de los issues en este aspecto, ¿no? Y más, bueno, ya nos platicaron de las experiencias de inhibidores de checkpoint post-halogénicos. Pero mi pregunta para ustedes, que seguramente tienen más experiencia que yo en ese sentido, es, previo a los halogénicos, ¿cómo les ha ido al usar checkpoints como un bridge para un trasplante halogénico? Y de igual forma, ¿han visto ese incremento de enfermedad de injerto contra el huésped o no es igual ese escenario que el post-halogénico? No, definitivamente sí, tiene lo suyo. Elías tiene historias de terror que puede contar. De que sí, definitivamente esto del injerto hiperagudo o el injerto agudo severo o grave es un problema. Por eso hay literatura reciente que recomienda el uso de ciclofosfamida post-trasplante cuando el paciente recibe inhibidores del checkpoint, y con eso nos ha ido bastante bien, en mi opinión. Y bueno, este tiempo de cuánto tiempo tienes que esperar de la infusión al trasplante es también un tema de discusión. Pero bueno, creo que ya estamos sobre la hora y a mí me gustaría preguntarle si tienen algunos últimos comentarios, algo más que le quisieran decir a los hematólogos que nos están escuchando, en nuestro auditorio. Les recuerdo que están en internet, no les dije al principio, pero todo lo que dijeron aquí puede ser usado en su contra. Un poco tarde, pero bueno. Demasiado tarde. Sí, ¿cómo ves, Elías? ¿Tú qué nos dices? Bueno, pues nada más conforme a lo que mencionaban ahorita de las historias de terror. Sí, hay un par, pero de terror que acabaron, era de terror, pero acabó con final feliz. Final feliz. Es correcto. La realidad es que justo en la curva de aprendizaje, pues aprendimos varias cosas. Y muy al principio, de hecho, ahorita ya estamos utilizando los checkpoints en segunda línea, pero muy al principio, pues los empezamos a utilizar, como siempre, en pacientes ya multitratados para ver qué tipo de respuesta tenía. Y en los que logramos muy buenas respuestas, posteriormente, como ya eran pacientes con recaídas post-autólogo y con todas las quimios encima que uno se puede imaginar, lo tratamos de llevar a los dos a un haploidéntico. Y en uno tuvimos prácticamente, tuvo algo de injerto agudo, pero todo fue leve en piel, luego tuvo algo crónico en boca, pero etcétera. No, nada muy complicado. Los haploidénticos nosotros siempre los hemos hecho con ciclopost. Y otro paciente, que es el que yo creo que ya te he contado muchas veces, Andrés, que es el que hizo una enfermedad de injerto contra huésped aguda brutal inmediatamente posterior al prendimiento, hizo una aguda en piel grado 4, o sea, prácticamente cambió de piel, se aventó el peeling más horrible de su vida, pero quedó con una piel de bebé increíble, y le digo que no le cobramos extra. Entonces, la realidad es que luego ya el paciente quedó en remisión. 3, 4 años después, desafortunadamente, ese mismo paciente está en recaída y retratamos con inhibidor de checkpoint, con nivolumab, y logró, pues hasta lo último que ya sea, una respuesta completa nuevamente, pero pues todavía está en seguimiento. Y el primer paciente, él sigue en remisión desde los últimos, ya lleva 5 años. Entonces, en respuesta completa. Y pues ya como mensaje final es, el ABVD, yo creo, sigue siendo el rey. En primera línea, sería el mensaje final. Y ya de ahí en adelante tenemos muchas opciones. Los inhibidores, los pacientes que tengan recursos o que se pueda utilicen desde mi punto de vista los inhibidores de checkpoint. Los medicamentos nuevos ofrecen muy buenas respuestas con un perfil de efectos secundarios bastante bueno. Prueben, como dijo Andrés, y lo escucharon aquí primero, los inhibidores a dosis bajas. Por lo pronto nosotros hemos probado el nivolumab. Supongo que con el pembrolizumab se ha de poder hacer lo mismo, pero no lo sé. No lo hemos probado. Y a pesar de que los tratamientos nuevos son muy buenos, las quimioterapias siguen teniendo su lugar. Eso es también muy importante.
O sea, la quimioterapia de segunda y tercera línea sigue teniendo su lugar. Los trasplantes autólogos siguen teniendo su lugar hasta que alguien diga lo contrario. Y el trasplante alogénico es útil en casos seleccionados, pero pudiendo lograr curaciones definitivamente en muchos pacientes, o por lo menos remisiones a largo plazo. Nada más. Muchas gracias, Elías. Sí, aquí te tendremos en otra ocasión seguramente para discutir de otras cosas más polémicas. Y usted, doctor Villela, ¿qué nos quiere decir como último mensaje antes de despedirnos? En definitiva, apoyo todo lo que comentó Elías. No quiero ahondar mucho en eso, pero yo creo que lo que sí les puedo decir es de que el mejor tratamiento para su paciente es el que ustedes pueden brindarle a él y el que él desee realizar. Entonces, simplemente, si tienen las balas de plata como los inhibidores de checkpoint y siguen mostrando los datos en primera línea como está, a lo mejor lo más seguro es que ya pronto nos olvidemos de ABVD realmente y ofrezcamos ya un tratamiento con la intención definitiva de curar al paciente, ¿no? Pero mientras tanto, pues como lo que hacemos, ¿no? En nuestras trincheras, si tenemos piedras, piedras, si tenemos balas de plata, balas de plata. Y de igual forma, los trasplantes, yo insisto y comento con mis colegas, los trasplantes tratamos de que no sean a ver qué pasa y como último recurso, hay que usarlos de una forma inteligente y yo creo que es donde mejor vamos a ver los resultados. Excelente, me encantó su comentario y mucho se me ocurrió cuando recién empezamos la plática, pero al final del día casi todos los hematólogos en México, o todos prácticamente nos entrenamos, los que estudiamos acá en un hospital público. Híjole, cuando uno está leyendo de hematología y ahorita uno de los residentes del HU leyendo un review del linfoma de Hodgkin en recaída, dicen, what is this? Porque lo que uno tiene a la mano, pues es otra cosa que nada que ver, ¿verdad? Entonces, como dijo el doctor Villela, pues le echamos lo que haya, palos y piedras y todo. Lo bueno es que muchas cosas funcionan. Pero bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Seguramente también lo tendremos en alguna otra ocasión para discutir otros temas, investigación en México, estudiar en el extranjero, en fin, el Twitter y lo que usted quiera, y aquí lo vamos a tener, si usted lo acepta. Y bueno, pues muchas gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, pues esto muchas gracias y con todo gusto. Cualquier tema, hasta de cervezas hablamos. No, mejor de ese tema no hablamos porque está peligroso, pero bueno. Y su potencial. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, esto fue Hematología en Desarrollo, Developing Hematology. Muchas gracias y hasta la próxima. Fue Developing Hematology, Hematología en Desarrollo. Les pido por favor que si les gustó nuestro contenido, nos den 5 estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar. También nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developinghematology.com. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, y me pueden encontrar en mis redes sociales en Twitter como @GómezDeLeónMD, en Facebook o en Instagram como Dr. Andrés Gómez de León, o en mi correo personal drgomezDeLeón@gmail.com. Este podcast es auspiciado por la Clínica de Hematología Gómez Almaguer y nos pueden encontrar en www.gomezalmaguer.com.